En Apocalipsis capítulo 3. Los retos de la iglesia, de nuestra iglesia para el 2021. Los retos de nuestra iglesia para el 2021. ¿Cuáles son esos retos a los que nos debemos de enfrentar en este año que está por iniciar? Y hay varias maneras de responder esta pregunta. Una de ellas es lo que uno considera, lo que uno pudiera pensar que serían los retos para nuestra iglesia del próximo año. Y pudiera uno empezar por poner allí algunas cosas, ¿verdad? Y decir, ok, el reto, ¿qué retos tenemos? Pero lo que decidí fue ir a la Biblia y a la porción que nos corresponde a nosotros, que es el último periodo de la iglesia, la séptima iglesia, la de la Odisea, y encontrar allí los retos a los que nos enfrentamos bíblicamente, o sea, lo que la Biblia donde la Biblia nos coloca, nos pone, que es la iglesia de la Odisea, lo que acabamos de leer. Y allí encontramos verdaderamente los retos que tiene la iglesia en este momento. Una iglesia tibia, una iglesia pobre, una iglesia muy pobre y tibia, y una iglesia que cree que es rica, pero que en realidad no lo es, ¿verdad? Y hay varios retos que debemos nosotros de tomar, de hacerlos nuestros. No solamente están señalados en la Biblia y no solamente yo los veo y se los voy a predicar, sino que pudiéramos hacerlo nuestro, ¿verdad? Que fuera parte de nosotros. Así es que vamos a orar y vamos a pasar entonces a la predicación. Ánimo, hermanos, si se siente que se empieza a dormir, se puede poner de a pie allá atrás, ¿verdad? Para que no se quede dormido. No falta mucho ya para la predicación, apenas voy a tener unos 30 minutos para predicar, un poquito más, y el año estará terminando. Y tenemos que empezar a orar antes de que el año termine. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el servicio, por el tiempo que pasamos aquí. Hay muchos hermanos que no están, pero gracias por los que sí estamos. Y nuevamente vienen a nuestra mente los enfermos, los que así se han reportado como enfermos, y los que verdaderamente están enfermos, Señor. Por otro lado, está a quienes se les complica mucho venir, quizás un mayor esfuerzo, quizás, Señor, un mostrar más compromiso y amor, no lo sé, yo no los juzgo, pero pues sí, sintiéndonos mal por aquellos que, pudiendo venir, Señor, decidieron no venir, pero sabemos que son tiempos, que esos son los tiempos que nos han tocado vivir, Padre. Oramos a ti en esta hora, agradecidos por permitirnos estar aquí, rogando que hables a nuestras vidas, te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuáles son los retos de la iglesia para este 2021? Nuestra iglesia, pero nuestra iglesia dentro del cristianismo global, es decir, la iglesia de la Odisea representa a todas las iglesias en lo general, ¿verdad? A la iglesia presente sobre la faz de la tierra en este momento, a la cual nosotros también pertenecemos, no somos ajenos. Hay varias maneras de pertenecer a la iglesia en ese sentido. Sabemos y hablamos de la iglesia local, pero el Señor está hablando de esta iglesia local, ¿verdad? O sea, de todas estas iglesias locales juntas, reunidas como parte de un periodo del tiempo de la historia, que es la que vivimos, pues está refiriéndose a ella. E insisto, y hay maneras de pertenecer a esta iglesia, es decir, hay quienes sin duda alguna son exactamente lo que se está diciendo, y hay otras que, como el Señor le dijo, Elías le dijo, Señor, nada más quedo yo, y el Señor le dijo, no, Elías, yo tengo ahí resguardadas 700 rodillas que no se doblaron delante de Baal. Es decir, aquellos que no doblaron su rodilla delante de Baal formaban parte de la historia del pueblo de Dios, de Israel, de un Israel idólatra, pero es obvio que había sus excepciones. ¿Sí me expliqué? Es decir, que hay varias maneras de formar parte. Nosotros formamos parte de este país que es México, y si algo no nos hace semejantes a la mayoría es la corrupción, pero es un país altamente corrupto. Y cuando se lucha contra la corrupción, pues no le gusta, ¿no? O sea, ver
ver, por ejemplo, algo que pudiera parecer inimaginable hace 12 años, 15 años, ver juntos al PRD, al PAN y al PRI juntos, era como pensar, ¿verdad?, no sé, algo alucinante como aceite y agua y fuego y aire, todo junto, lo cual parecería imposible, pero lo estamos viendo en esta lucha contra la corrupción. Es decir, no queremos que nada cambie, queremos que todo siga igual. Y estamos tan dispuestos a que todo siga igual, que siga el saqueo en Pemex, que siga el saqueo en la CFE, que siga el saqueo en el IMSS, en el ISSSTE, que siga todo tan corrupto, que estamos dispuestos a olvidarnos de nuestros principios e ideales con tal de que todo vuelva a ser lo que antes era y que se pueda seguir robando como se robaba a manos llenas. Bueno, nosotros formamos parte de este país, pero no somos corruptos como la mayoría en este país son corruptos. A pesar de que este gobierno haya sido el gobierno que mandó cerrar las iglesias, insisto en ese hecho, porque a alguien le pudiera parecer, ¿se está defendiendo al gobierno? No, no estamos defendiendo a nadie, estamos diciendo algo. Y ya lo habíamos señalado, los mejores gobiernos, humanamente hablando, son los peores para el cristianismo. Los peores gobiernos, humanamente hablando, son los mejores gobiernos para el cristianismo. Bueno, pues nosotros, como parte de esta iglesia, como parte de la historia de la iglesia, pues deberíamos de ser de esos 700 que no doblaron su rodilla delante de Baal. Amén. Aunque la mayoría lo esté haciendo, ¿Cuáles son los retos de la iglesia que debemos enfrentar este próximo año? Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. O sea, hay un ángel, un mensajero, al cual hay que escribirle para que a su vez le notifique a la Odisea lo que está pasando. Pero que le notifique a la Odisea, es decir, pues debe de haber alguna iglesia. A alguien le debe de llegar este mensaje. Y el primer reto que encontramos en la Biblia para nosotros en este tiempo es permanecer fieles. Nunca en la historia de la iglesia se había tenido que predicar acerca de ser fieles. Nunca había sido un problema la fidelidad, la asistencia a la iglesia. El formar parte de la iglesia no era ningún problema. En el primer periodo de la iglesia no era ningún problema decir a las personas que aceptaban a Cristo que se tenían que bautizar. Es más, ellos mismos decían, bueno, ¿y a qué horas me bautizo? ¿A qué horas va a ser el bautismo? Necesito bautizarme. Porque en ese momento era el hecho fundamental que aquel que se convirtiera a cualquier religión tenía que bautizarse. A lo que fuera, era en automático. Yo me hago parte de esto, me tengo que bautizar. Era parte de eso. Pero luego eso va a cambiar y hay una serie de factores y luego viene un tiempo en el cual pues la batalla y la dificultad es que alguien se quiera bautizar. La iglesia nunca había tenido el problema, o sea, los pastores no pasaban a predicar acerca de ser fieles. Por ejemplo, en todos los sermones que existen de los 1800, de los 1900 y algo, no hay mensajes de Spurgeon para que la gente vaya a la iglesia. Era algo automático que la persona aceptaba a Cristo y sabía y se obligaba a asistir a la iglesia. Las iglesias no tenían la situación que hoy tenemos, la infidelidad. Sí, mire hermano, ahorita nos hacen falta 42 hermanos. Algunos, pues hay 2 familias que salieron, se entiende. Y hay algunos por los cuales oramos que están enfermos, y se entiende. Y probablemente también sabemos de otros que no. Nada, no te recargues, hermano Alberto, porque te vas a quedar dormido. Sabemos de otros también que no están y probablemente estén enfermos. Pero también hay otros que simplemente no vinieron porque, no sé, no les pareció prudente, no les pareció correcto, no les pareció una necesidad. Hermano Alberto, nada, no te recargues porque te vas a quedar dormido, hermano. ¿Mande? Bueno, ok. Es que a mí desde este ángulo así me parece como que estás, no te vayas a torcer. Bueno, la fidelidad es un problema.
Es un problema de fidelidad en las iglesias que nunca se había presentado, que no había estado allí. Es un problema el que quieran asistir a la iglesia. El materialismo, el trabajo, la ocupación, es cierto también esto es cierto, que el ser humano nunca había estado con tantas cosas que hacer como lo está ahora. Nunca. Se considera, por ejemplo, que el estrés de ir al trabajo y regresar, o sea, la preocupación, la angustia, la presión, ¿verdad? El temor y todo conjugado, el ir a trabajar, el tráfico, la gente, el trabajar y el regresar, es casi semejante a estar en combate. Es muy parecido al estrés producido en los soldados que están por primera vez en un combate. Nunca habíamos vivido algo así, nunca habíamos tenido tantos medios de comunicación, nunca habíamos tenido tantas situaciones como las tenemos hoy. Es cierto también, pero es un gran reto la fidelidad. Y eso quedó demostrado también con esto. O sea, ya se había predicado, yo ya lo había predicado y ya lo veíamos venir. ¿Qué va a pasar si nos toca vivir un tiempo en el cual el gobierno mande cerrar las iglesias? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quiénes van a permanecer abiertos? ¿Quiénes van a enfrentar esa situación? Y finalmente este año sucedió. Este año sucedió. Y la mayoría de los que fallaron en todo esto fueron los pastores. Pero no solamente los pastores, las ovejas también. En su fidelidad. O sea, pues no me importa, ¿verdad?, quién mande cerrar. Ahora, ya lo veíamos venir. ¿Cómo lo veíamos venir? Pues con cristianos de domingo en la mañana nada más, ni siquiera escuela dominical. O sea, no son fieles, la mayoría de los cristianos en este tiempo no son fieles a la escuela dominical. No son fieles a los servicios entre semana, no son fieles los domingos en la tarde, ya lo veíamos venir. Domingo en la mañana y cuando se pueda. Domingo en la mañana y cuando me sea posible. Ese es el gran reto, permanecer fiel. Seguir fieles a pesar de todos los pesares y de las prohibiciones, porque si vinieran y quisieran cerrar, pues pudieran cerrar las instalaciones, pero no la iglesia. No nos vamos a dejar de congregar. Y podemos contrademandar, y podemos luchar, y podemos ir y decir, no tienes derecho, no tienes, ¿dónde está legislado? ¿Quién eres tú para prohibir qué y cuál? No lo está. Existe una libertad que es la libertad de reunión y el gobierno no tiene ninguna autoridad para prohibir la reunión de nadie, ni en cantidad, ni en hora, ni en lugar. No puede, no lo tiene, no todavía. Y ahora más que nunca, esa lucha se desató en Estados Unidos, en Los Ángeles, y ganaron los cristianos. Una iglesia de miles que dijeron, no vamos a cerrar. Y no nos vamos a dejar de congregar, nos vamos a cuidar. Y si nos vamos a morir por ir a la iglesia, nos vamos a morir. Pero no vamos a cerrar y vamos a seguir. Es una gran lucha que tenemos, la lucha de la fidelidad. La lucha de la fidelidad. Hay que seguir asistiendo. ¿A qué iglesia le iba a escribir? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cuál iglesia de la Odisea? Si los hermanos no van, si los hermanos no asisten. Eso es algo también muy importante, mis amados hermanos, para la membresía de la iglesia. Eso es algo también muy importante para los ministerios de la iglesia. O sea, si no van a venir, si no pueden venir a otros servicios, entonces al que puedan venir, vengan y escuchen la predicación, porque la necesitan, amén. Alguien que no tiene la fuerza espiritual para luchar contra la infidelidad, que es infiel por naturaleza, ¿cómo va a estar ocupado en otra cosa? Que no sea estar en la iglesia, ok. No puedes venir el domingo en la tarde, no puedes venir a la escuela dominical, no puedes venir el jueves. Entonces, ok, siéntate el domingo a escuchar la predicación y en una de esas Dios hable y toque tu corazón. Amén. Dios en una de esas hable, toque tu corazón y digas, es cierto, he sido muy infiel, muy inconstante. Esa es la lucha, no solo para la iglesia, o sea, en lo individual también, como cristianos. Esa es la lucha que nos vamos a enfrentar, ese es el reto que tenemos, seguir siendo una iglesia fiel, que abre todos sus servicios, estén los que estén. Pero cuando vemos, ¿verdad?, pues la situación actual, decimos, ¿siempre ha sido así? ¿Así? No, no lo fue. No lo fue.
Cuando esta iglesia se fundó y empezó, todos los hermanos asistían el jueves. De hecho, había más asistencia el jueves. Todos los hermanos asistían el domingo. Todos. Era una iglesia completamente fiel. No faltaba nadie, eran todos. Yo veía y decía, ya llegaron todos. No éramos muchos, pero éramos todos. ¿Cuánto tiempo tenemos que no tenemos un servicio con toda la membresía de la iglesia? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántos servicios de este año estuvo toda la membresía de la iglesia en un servicio? ¿Saben cuántos? Yo soy el pastor y yo los veo. ¿Sabe cuántos? ¡Ninguno! No hubo un servicio donde toda la membresía de la iglesia estuviera presente. Estamos hablando de más de 150 servicios. Más de 150 servicios. ¿Cuántos sí se sienten un poco mal, pero con una pastilla pueden venir? Entendemos que quienes tienen COVID, pues no pueden venir, no deberían de venir, a lo mejor aunque se sintieran bien. Pero ¿cuántos hermanos hoy pudieran tomarse algo y venir a la iglesia? Porque lo hemos hecho en algún momento dado de nuestra vida, amén. O sea, hay un malestar, sí, pero voy a ir a la iglesia, no puedo simplemente dejar de ir, la fidelidad. Versículo 14 también, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Escucha. Hay otro gran reto para nuestra iglesia y es permanecer en la predicación. Están acostumbrados, para bien debería de ser, a la predicación. A la predicación. Hermanos, quienes no han escuchado la predicación y aman al Señor, les gusta la predicación y quieren la predicación. Yo también fui salvo y también sé lo que es estar sentado escuchando la predicación. Me tocó hacer eso por 10 años de mi vida, al tiempo también que predicaba. Pero hay algo que debemos de ver y de observar. Han dejado de tomar decisiones. Han dejado de tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones tomaron este año aquí al frente? O ahí en su lugar, o allí sentados. La mayoría se quedan sentados como si Dios no les hubiera hablado. Pero la verdad es que Dios nos ha hablado a todos. Este mensaje no es para uno, para dos, es para todos. Amén, es para todos los que estamos aquí. Han dejado de tomar decisiones, ya no toman decisiones. Se escuchan la predicación, pero nada más la oyeron, pero en realidad no la escucharon. Era Dios hablándoles y diciendo: haz lo que te estoy diciendo. Y ahí en su lugar, yo como predicador, cuando he invitado, las pocas veces que lo hice, pero sí hubo varias, a que pasaran aquí al frente a tomar una decisión, es una decepción monumental. Es querer de veras querer irme. Es de veras, eso es lo que se siente, eso es lo que yo experimento, un rechazo absoluto, un desprecio, un menosprecio, un no me importa, no es para mí, no me interesa. El hecho de que pasen 8 o 10 hermanos aquí al frente a tomar una decisión, o sea, Dios nada más le habló a ellos. Están desperdiciando la palabra de Dios, la están desperdiciando. En lo personal creo que estos han sido los mejores años de mi persona como predicador. Y de aquí yo pienso que en adelante probablemente empiece a decaer. Y no han tomado las decisiones que debieran de tomar. Se sale de aquí como si Dios no hubiera hablado, como si no hubiera dicho nada, cuando cada domingo, yo le digo algo, hermano, yo le digo de todo corazón, porque yo lo experimenté en mi vida. 4 predicaciones cambiaron mi vida radicalmente, la transformaron absolutamente. 4 predicaciones. Mi matrimonio es el resultado de la predicación de la palabra de Dios. Lo que haya hecho bien en la educación de mis hijos es el resultado de la predicación de la palabra de Dios. El no haber cometido faltas y pecados destructivos es el resultado de la predicación de la palabra de Dios. Con cuatro predicaciones sería suficiente para cambiar la vida de quien sea.
Amén. Pero no ha pasado. No ha ocurrido. ¿Por qué? Porque siguen desperdiciando la predicación. Siguen desperdiciando la predicación. Siguen sin tomar decisiones. La iglesia, y estoy hablando de la iglesia en lo general, recuerden, así empezó la predicación. Habrá alguien que diga, yo cada domingo he tomado decisiones. Sí, pero es parte de la iglesia. Pero la iglesia en lo general, al ver la respuesta, el domingo pasado no me animé a pasar a nadie al frente, no me animé a hacer la invitación. No me animé a hacer la invitación. Dije, ok, que se queden en su lugar, Señor. A lo mejor alguien dice, qué vergüenza, voy a pasar a pedirle perdón a Dios. ¿Qué vergüenza de qué? ¿Qué vergüenza de qué? ¿Cuál es el problema? Estamos en una familia, la familia de la fe. Estoy pasando a tomar una decisión. Estoy pasando a hacerle una promesa a Dios. Estoy pasando para decidir algo para mi vida porque Dios habló a mi vida. Amén. Ahora, si la congregación dice, es que Dios no ha hablado a nuestra vida, hay de dos. Oran por mí para que predique la palabra de Dios como debe de ser o cambien de pastor. Traigan un pastor nuevo que refresque la predicación que ustedes escuchan y digan, ok, a lo mejor el problema es que estamos tan acostumbrados a la predicación que necesitamos un nuevo predicador. Pero es su decisión. Y si eso es lo que necesita la iglesia para que vuelvan a tomar decisiones, que venga un nuevo predicador, adelante. Ese es el reto de la iglesia. Ese es el reto de la iglesia. Permanecer fiel. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Les está diciendo Dios esto. Nada más me está usando a mí para predicar lo que Dios quiere cada domingo. Fuera una predicación despreciable, no se estuviera diciendo nada, no se estuviera mencionando nada, no se usara la Biblia, fuera algo ahí mal hecho, un bosquejo mal estructurado, una predicación toda apática, fría, sin corazón, sin pasión. Ok, es fácil, la iglesia dice, necesitamos otro predicador. Si ese es el caso, tomen una decisión, pero no estén desperdiciando la predicación. No la desperdicien. 5 predicaciones del domingo en la tarde de este año hubiera cambiado a quien sea, la familia que sea. A la familia que sea. Dios, yo voy a arrimar bendición a mi familia, ya estuvo. Yo no voy a hacer sufrir a mi madre y ahora menos como está. Y yo no voy a hacer sufrir a mi padre y menos ahora como está la cosa. Porque en cualquier momento papá y mamá se muere y se va. ¿Amén? ¿Amén? Ahora es cuando más se debería de vivir en paz. Pero no, pareciera que eso no ocurre y que Dios... ¿Cuántas veces habló Dios a tu vida este año? No. Entonces cambia de pastor, necesitas a alguien que venga y que te hable. Necesitas usar a alguien. Amén. Y uno lo ve. O sea, me agarro 5 o 7 minutos y los hermanos ya están inquietos y ya se están retorciendo. Cuando he ido a la Ciudad de México, me agarro 15 a 20 minutos más y los hermanos están allí esperando, pues que no se acabe. Y se acaba y ¿qué? Ya. Si nada, predico 1 hora 20 minutos, échese otro. Es decir, no es solamente mi persona, son ustedes como iglesia también. Ese es el reto de la iglesia para el 2021. Dejar de venir a dormirse a la iglesia. Dejar de venir a dormirse a la iglesia y escuchar la predicación. Y tomar la predicación y tomar una decisión. Porque sí, uno puede leer el pasaje y decir, sí, a Dios no le gustan los tibios. Pero ¿y te examinaste? Dios habló a tu vida y te dijo, tú eres un tibio, salte de la tibieza, o vuélvete frío, o vuélvete caliente, porque lo que voy a hacer contigo es que te voy a vomitar de mi boca. Los retos de la iglesia, permanecer fieles, permanecer en la predicación. Versículo 15, yo conozco tus obras, permanecer haciendo. El reto de la iglesia es seguir haciendo algo, hermano, seguir haciendo algo. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer como iglesia, no solo en lo individual, pero como iglesia algo tenemos que hacer. Amén. Mire, estuve por meses animando a un hermano y su ministerio, y nomás se reía.
Llegó el tiempo en el cual no me dijo absolutamente nada y decidí no darle el ministerio al hermano. Y recién me volteó a ver el domingo como diciendo, ¿no era para mí? Pues no, porque hay que hacer algo. ¿Qué va a hacer este año por el Señor, hermano? ¿Qué va a hacer qué va a hacer por el Señor este año? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Amén? ¿Qué va a hacer? Y dirá alguien, no, pues a mí no me da ningún ministerio. Pues a lo mejor porque no es fiel, a lo mejor porque no está allí. Y dirá alguien, bueno, va a haber un ministerio. Pues no tengo ministerio. La clase ministerial es un ministerio. Pues me voy a meter a la clase ministerial, porque si no me meto además a la clase ministerial no voy a tener otro ministerio. Es el primer ministerio. ¿Y el segundo? ¿Que puedo entrar? Pues el coro. Pero es a las 8 el sábado. ¿No me pudieran poner un ministerio a una hora que yo pueda y yo quiera y a mí me parezca? Pues empiece un ministerio, el que usted quiera, empiece algo y ya luego le damos el título de ministerio. Pero ¿qué va a hacer? Hay que permanecer haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No podemos simplemente sobrevivir como iglesia. Hay que hacer algo. No podemos simplemente... ¿Y usted qué hace en su iglesia? Yo asisto. Yo asisto. Mire, para ornato, pues el árbol de Navidad y esto, pero no hay cristianos que sirvan para ornato. Es que yo sirve para que se vea que hay hermanos en la iglesia. No necesitamos que parezca que hay hermanos en la iglesia. No estamos tratando de quedar bien con nadie. No tenemos que estar informando a nadie más que a Dios de cómo está la situación de nuestra iglesia. Eso es todo. Pero ¿qué va a hacer por la iglesia? ¿Cuál es su ministerio? ¿En qué se va a involucrar? ¿Cómo le va a hacer para servir al Señor? Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, por Dios. Pues yo voy a llevar niños a la iglesia, voy a salir a mi calle y los voy a invitar y les voy a decir, miren, aquí tengo unos dulces, y al que vaya a la iglesia, sí, con los niños está bien, y luego que los niños jalen a los padres, pero hay que hacer algo. ¿Amén? La iglesia de la Odisea, pues yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Nada. No estás haciendo nada. Nada estás haciendo, eres un tibio, no estás haciendo nada. Esa es tristemente la iglesia que nos ha tocado vivir, una iglesia tibia. Ni fríos ni calientes. Ni totalmente en el mundo, ni totalmente en la iglesia. Estando en el mundo, sintiéndose mal por la iglesia. Y estando en la iglesia, anhelando y deseando el mundo. Esa es la vida. Los retos de la iglesia: permanecer fiel, permanecer en la predicación, permanecer haciendo algo. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer como iglesia. Algo debemos de hacer en el evangelismo. Algo debemos de hacer en el ministerio. Algo debemos de hacer para apoyar al misionero. Algo podemos y debemos hacer. ¿Qué estamos haciendo? Yo sé, todos tenemos nuestros asuntos. ¿Por qué no fuiste a donde te llamó el Señor? No, pues es que me compré una casa y la estaba viendo. ¿Por qué no fuiste a hacer lo que te llamó el Señor? Es que me compré un carrito y también lo ando probando. ¿Por qué no has ido a hacer lo que el Señor te dice que hagas? Es que me acabo de casar, fíjese. Me voy a casar y ahorita no tengo tiempo de tener ministerio. Permanecer haciendo algo. Hay que hacer algo por el Señor. Versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok, está frío, ¿no? No viene a la iglesia, de plano, se apartó. ¿No? Oremos por él, es frío. Y este hermano, no, este hermano es fiel, constante, ahí está en la iglesia, su ofrenda misionera, todo ahí está, bien. Ferviente, perfecto. Pero la mayoría de la iglesia no está allí. La iglesia de la Odisea no está allí. Los retos de la iglesia es permanecer ferviente. Es permanecer ferviente. Miren, es como todo.
como para la vida cristiana, para muchos, empiezan la vida cristiana, ¿verdad?, con muchas ganas y al año, 2 años, ya están todos muertos, todos apáticos. Y de pronto como un acelere y ahí se la llevan en medio de la tibieza. Como el ministerio, empiezan fervientes en el ministerio y al final no quieren saber nada, es más, ya no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de nada. ¿Y cómo se empezó? Yo quiero servir al Señor. Hay que permanecer fervientes, no fríos ni tibios, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, venir a la iglesia con entusiasmo, con ánimo, sentirnos mal cuando faltan los hermanos, sentirnos bien cuando vienen los hermanos, sentirnos mal de no haber hecho lo que debíamos de hacer, por lo menos. Ese es el reto de la iglesia, permanecer ferviente. Se está apagando la iglesia cristiana. Hace apenas 2 años, hace 1 año, al principio de este año, parecía la iglesia ferviente, incendiaria, con iglesias de miles, de cientos, ministerios como el de Katzenstein. ¿Y ahorita? Ahorita son un chiste, una broma, una burla. Todos asustados, los cristianos que están 100% seguros de que cuando mueran van a ir al cielo, tienen miedo de morir. ¿Dónde está ese fervor? ¿Dónde está ese corazón? Esa es la lucha que debemos de tener, permanecer fervientes, salir del frío, salir de la tibieza y estar otra vez con ese corazón que ama, que desea, que quiere las cosas de Dios. Crecer como iglesia, ¿quién quiere? Miren, la gente está dispuesta, es tan rara, es el mundo, pero está dispuesta a ir a contagiarse en un cine, en un centro comercial, pero no invitarlos a la iglesia porque no, está muy duro eso del COVID. Pues ni los cristianos van a sus iglesias. La mayoría de los cristianos no van a la iglesia. No, mi iglesia no cerró. Sí, pero redujo la asistencia. O sea, es lo mismo. No es lo mismo. Pues desde mi punto de vista es lo mismo. Mientras no se haya permanecido ferviente, todo lo demás es lo mismo. Hay que permanecer fervientes, ese es el reto. Dejar de cantar los himnos todos aguados ahí, ni himnario traen, ahí están, no saben el himno, y no cantan, y además retan, y además, ya no necesitamos gente grosera aquí, No necesitamos gente grosera aquí, o sea, ¿qué necesidad? Nosotros venimos a buscar al Señor. ¿Amén? Nosotros venimos a buscar al Señor. Es lo que queremos, hemos venido a eso, venimos a buscar al Señor, que hable a nuestras vidas y adorarle y servirle. Debemos de permanecer fervientes, salir del frío. ¿No quieren leer la Biblia? ¿No quieren leer la Biblia? Me escribió un hermano un WhatsApp y decía: pastor, ore por mi familia porque mi esposa no quiere leer la Biblia. Le digo que la lea y no quiere, se enoja. No quieren leer la Biblia, no quieren tener un ministerio, no quieren estar en la clase ministerial. Es que yo ya cursé esa materia. Sí, pero esta no. Y además esa materia que cursó, la verdad, siendo honestos, no se acuerda de nada. ¿Qué problema hay en volver a cursarlo? ¿Amén? ¿Qué problema hay? De veras, si ya lo supieran, pues adelante, no lo curses. Hay que salir de eso, hay que salir de ese frío. Del evangelismo, está muerto el evangelismo, hermanos, en nuestra iglesia. El evangelismo está muerto. No hay evangelismo. Básicamente no hay. Básicamente está apagado. Nadie tiene tiempo, nadie tiene oportunidad, nadie quiere, nadie lo hace. Por más que se luche y se empieza y se hace, no hay. ¿Quién jala, hermano Abel? ¿Quién jala? Es un reto de nuestra iglesia, permanecer ferviente en la Biblia, en la asistencia, en el ministerio, en el servir, en la alabanza. Se abrió un ministerio nuevo, yo le entro, yo voy.
Ya no venga nadie más, ya no podemos tener un coro de 40. ¿Irá a ser así? ¿Irá a ser así? Miren, hermanos, les dije, díganme de las acciones de gracias. Si ahorita yo no hubiera puesto acciones de gracias porque nadie pidió acción de gracias, pues no hay, se acabó. Se los dije con tiempo, se los dije, pero soy muy débil y dije, ok, les voy a dar la oportunidad de ahorita de que den una acción de gracias, ¿verdad? Y por ahí se levantaron algunas manos. Ya no levanten más la mano para orar, hermanos, ya no levanten las manos para orar, nada más pedí 1 o 2 o 4. Alguien, un hermano o hermana que quiere orar. Esos son los retos de la iglesia. Es el reto de la iglesia. Permanecer fervientes. Ahí están los hermanos en la oración, ahí están los hermanos en la Biblia, poniendo en un apuro al pastor para revisar todo lo que trajeron en montones, en tropel. Ahí está en un apuro el pastor para ver a quién, de dónde va a inventar ministerios nuevos para poderle dar ministerio a todos los que se han acercado y le han dicho, pastor, quiero un ministerio. Es el reto de la iglesia, permanecer ferviente. Versículo 17, ya se acabó el año, quedan 3 minutos, ahí va, terminamos aquí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Permanecer adquirir galardones, tesoros celestiales, adquirir un testimonio más grande. Oh, son muchos los retos que tenemos en la iglesia como iglesia. Permanecer viendo, en el versículo 18, permanecer corrigiendo, versículo 19. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, estás mal. Hay que permanecer allí, hay que permanecer celosos delante de Dios. Ay, sí, pues eso es pecado, pero no, celo, coraje. Un coraje de que las cosas no se hagan bien. Ay, no se casó bien. Pues celo, mis amados hermanos, celo. ¿No haces las cosas bien? No vienes a la iglesia y quieres que sí te apoyemos y te ayudemos. Pues lo vamos a hacer por amor en Cristo, pero la verdad no nos da hasta coraje. Eso es el celo de Dios, Vamos a orar, hermanos, de pie, de rodillas. Quiere venir aquí al frente, quiere estar en su lugar. Como usted desee, vamos a terminar este año orando. Padre, hay muchos retos para la iglesia. Hay muchos retos y uno de ellos es quedarnos conformes con lo que hasta aquí hemos hecho. Y hemos hecho algo, no todo lo que debiéramos de hacer, Señor. Porque si pudiéramos estar mandando un misionero cada año, sería un poco, Señor. Y no lo hemos hecho, todavía no llegamos a eso. Y cuando se trata de apoyar al misionero que decidió ir a hacerlo, mi Dios, encontramos que muchos no hacen promesa misionera y otros que la hacen no la cumplen. Es cierto que no hemos dejado de congregarnos, pero hay muchas cosas más, Señor, que son un reto para nuestra iglesia. No nos vamos a rendir, y yo estoy seguro, Señor, que tú tampoco te vas a rendir ante esto. Tú quieres presentarte una iglesia que no tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes. Si la iglesia considera, mi Dios, que necesita otro pastor para poder lograr estos retos, pues deben de meditarlo profundamente y tomar una decisión. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cumplir con los retos que tenemos. Te damos las gracias por el año que terminó, un año muy raro. Muchos dirían un año muy difícil, un año de despedidas. Muchos hermanos partieron, Señor, para estar contigo. No podemos nosotros juzgar la razón de su muerte, si deberían haber muerto o no. ¿Cómo podemos saberlo nosotros? Pero qué triste, Señor, que haya sido para muchos sin haber estado asistiendo a la iglesia, haber estado la iglesia cerrada
y creyendo que una reunión virtual, lo cual no la hace real, pues era suficiente. Pero el hecho de haber sido fieles, Señor, y no cerrar, no ha arreglado todo lo que la iglesia necesita arreglar. No lo es todo, Señor. Gracias por el año que termina. Gracias porque hasta aquí, mi Dios, hasta aquí, ningún miembro de nuestra iglesia partió para estar contigo por el COVID-19. No sabemos, Señor, si eso es bueno o es malo, pero sí es para darte las gracias. Gracias. Gracias porque ha habido hermanos fieles. Gracias porque el compañerismo con muchos hermanos se redujo, pero con otros, Señor, se intensificó. Gracias porque de alguna manera se ha mostrado quienes tienen un corazón, Señor, sincero y en verdad creen lo que tu palabra dice, y quienes están llenos de dudas. Y cuando vemos lo que pasa, nos acordamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que al volver, pues se hallaría fe en la tierra. Hermanos que han preferido su trabajo que venir a la iglesia y han renunciado definitivamente a la iglesia porque ¿qué van a comer si no trabajan? Cuando tu palabra nos enseña que debemos de confiar en ti, que tú le das de comer a las aves, Señor. Y cuánto no más cuidarías tú de nosotros. Que este año, Señor, haya almas salvas que se sumen a la iglesia y que puedan tomar el lugar de aquellos que se han apartado, que se han alejado y que se han ido a la frialdad. Que este año, Señor, haya hermanos que puedan volver. Que sea este año en que Enrique Vega venga y hable a la iglesia y le diga lo que le tenga que decir. Que sea este año, Señor, el cual el hermano Marcos Acosta venga a la iglesia y le diga a la iglesia lo que le tenga que decir. Que sea este año, Señor, cuando el hermano Héctor López venga y le diga a la iglesia lo que le tiene que decir. Que arregle, Señor, todo lo que se debe de arreglar. Que no estén, Señor, en el lecho de la muerte pensando que dejarán cosas pendientes que se debieron de haber arreglado. Ninguno de nosotros y nadie, Señor, que tenga ningún pendiente. Oramos, Señor, para que si este año tú vienes, podamos estar como iglesia, por lo menos luchando por arreglar lo que está mal entre nosotros. Si este no es el año que tú has de venir, concédenos mantenernos, Señor, fieles y creciendo y mejorando lo que está mal. Señor, que se haga tu voluntad, es nuestra oración. Sabemos que el mundo irá de mal en peor, lo vemos cuando leyes tan injustas como el aborto se aprueban en Argentina, cuando un pensamiento tan liberal, sin camino y sin sentido, es el que ha tomado a los Estados Unidos al escoger el presidente que escogieron. Vemos, Señor, también en nuestro país también un decaimiento tremendo, Señor, cediendo ante la presión del narcotráfico y de la corrupción. Pero nosotros, Señor, seguimos orando para que se haga tu voluntad. Nosotros tenemos un compromiso contigo. Nosotros tenemos una responsabilidad contigo, Señor. Queremos cumplirla. Queremos, Señor, hacer lo que como siervos inútiles podemos hacer. Y si pudiéramos hacer un poco más, Señor. Gracias nuevamente porque como iglesia cubrimos la deuda que teníamos al haber mejorado nuestras instalaciones. Gracias, Señor. Lamentamos que varios hermanos este año hayan dejado de asistir y vayan a perder la membresía. Pues, Señor, orando para que este próximo año, en este año ya en el que estamos, haya quienes, a pesar de todos los pesares, vengan a la iglesia y se sumen, Señor, a las filas de los hijos de Dios. Agradecidos por el año que pasó y ahora poniéndonos en tus manos para este año, oramos, Señor, para que se haga tu voluntad, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.